Buenas y bienvenidos a mi podcast Asymmetric Power with Dr. V, Poder Asimétrico con la Doctora V. Yo, Vanessa Neumann. Y estoy haciendo este podcast en español porque me han escrito por privado gente de mi público y me han pedido que si por favor puedo hablar en español, que es esto de todo en inglés. Y claro, es complicado porque mucho de mi público está en español, pero también los clientes y los negocios se hacen más en inglés. Pero ahora voy a respetar ambas culturas y espero que lo disfruten porque ahora lo voy a hacer tanto en inglés como en español. Entonces, no voy a recrear los primeros podcasts, pero en este podcast hemos hablado de los poderes nacional, de una entidad nacional, de un gobierno, y cómo se hace la guerra asimétrica. La guerra asimétrica básicamente es cómo es que una entidad más chiquita puede irrumpir y estorbar y desestabilizar un poder más grande. Entonces, yo hice esto, yo practiqué esto hace muchos años y lo sigo practicando de cierta manera para ciertos clientes. Y yo he explicado que como yo lo aprendí en inglés, los poderes nacionales, los pilares de poder nacional son algo que se llama DIME-FIL: diplomacia, información, poder militar, poder económico, poder financiero, inteligencia y entidades legales, ¿no? Law enforcement. Hay otro que se podría agregar, que es el D de development, de desarrollo. Entonces, según la teoría, en inglés sería no solo DIME-FIL, pero si le agregas la D de desarrollo, se vuelve un acrónimo que en inglés sería Midfield, ¿ok? Y entonces vamos a empezar hoy a hablar de esa D de desarrollo, porque la gran noticia esta semana es sobre la eliminación del gobierno de Trump de algo que se llama USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, ¿no? USAID, claro, USAID, como a veces le dicen en Latinoamérica, son las siglas en inglés de esa entidad. Ahora, ¿qué es USAID y por qué es importante? Ahora, como yo les acabo de comentar, el poder del desarrollo se considera uno de los poderes, o se ha llegado a considerar recientemente, uno de los poderes importantes de los pilares de poder importantes de un país, de una nación. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es apoyar la oposición democrática, apoyar los derechos de la mujer, apoyar traer comida a la gente que está sufriendo bajo una hambruna o en una guerra civil. Y todos estos proyectos son una cosa apoyada por USAID o USAID, ¿no? Como le dicen. Y esta agencia está bajo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con un presupuesto aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Y cada año ellos tienen que defender y presentar cómo es que ellos han gastado el presupuesto de los Estados Unidos según las prioridades, el presupuesto aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, según las prioridades del Departamento de Estado y cómo les ha ido. Entonces ellos tienen que presentar informes bastante detallados, ¿ok? Entonces, la complejidad de esto, hay integridad en eso que tienen y esto es parte de la información pública, si la gente se interesa y la busca, pero es un tema que Elon Musk y Donald Trump dicen que los proyectos que han seguido del USAID han sido demasiado liberales según el nuevo interés y las nuevas prioridades de la administración de Trump, y Elon Musk mismo ha llamado a USAID una organización criminal. Pausa ahí, porque es interesante que él haya hecho eso,
porque a pesar de que él es el hombre más rico del mundo, USAID ha financiado a Elon Musk y ha financiado a las empresas de Elon Musk y sus proyectos, en particular su proyecto de Starlink, que es un proyecto de como una red de mini satélites, no solo no en el espacio, pero como alto en la atmósfera, donde se conectan y proveen conectividad digital y conectividad al Internet a gente como de oposición o incluso zonas muy rurales, como por ejemplo mi propia familia en Montana. Nosotros usamos Starlink porque no hay torres celulares y es una cosa muy eficiente. Y también el primer proyecto que él fue financiado por USAID fue para proveer este proyecto de Starlink de comunicación de Internet a Zimbabue, en el sur de África, y en Sudáfrica, que es de donde viene Elon Musk, su propio país, y además en Ucrania. Y eso fue una cosa que le ganó mucha publicidad, diciendo que le estaba apoyando la democracia en Ucrania y y le ganó mucha fama internacional. O sea, muchos de nosotros ya seguíamos lo que hacía Elon Musk y sus empresas, pero aprovechó de ese momento de PR, pero él no proveó ese sistema gratis. Lo fue con el financiamiento de USAID, que era ahora llamado una organización criminal. Entonces, pausa ahí para tener un poquito de quién dice qué y por qué importa. Ahora, ¿quiénes son y cómo funcionan? Ok, tienen este presupuesto aprobado cada año por el Congreso estadounidense, donde tienen que presentar qué han hecho. Okay, pero ese presupuesto, por lo general, ellos tienen distintos proyectos en distintos países, ya sea en países latinoamericanos, en pro de provisión de agua limpia a comunidades indígenas, defensa de la democracia, acceso a microfinanciamiento de empresas de mujeres en África, lo que sea. Hay todo tipo de cosas, ¿no? Entonces lo rompen en pedazos y hay empresas mayores que se llaman, en inglés se dicen los bandidos del Beltway. El Beltway es como lo que le da la vuelta a Washington, D.C. El equivalente a Madrid sería el M40. Entonces sería como si te dijeran los bandidos del M40, ¿ok? Que hay varias empresas que se ganan contratos de miles de millones de dólares para ser los implementadores, los que supervisan la implementación, es decir, para estos proyectos. Entonces ganan el proyecto de Zimbabue, ¿no? Y ahí ellos, estos bandidos del M40, identifican quiénes son los proveedores que están ahí haciendo proyectos que ellos querían financiar, y entonces ellos tienen que financiar proyectos que, por ejemplo, no pueden pagar a gente asociada con el gobierno porque eso sería una violación de las leyes de corrupción, pero sí pueden financiar, por ejemplo, gente de la sociedad civil que son de apoyo, pueden financiar la renta, la adquisición, o sea, el alquiler, el espacio físico, la compra de computadoras, sillas, requisitos hospitalarios, ese tipo de cosas, ¿ok? Pero la gente, esos bandidos del M40, que digamos, esas empresas grandes que ganan estos contratos mayores, se llevan el 30% del presupuesto solamente para implementar un sistema donde ellos reciben un informe cada mes de la gente que lo está implementando. Les quiero decir que yo también he trabajado con USAID, tengo que ser honesta sobre eso, y mi propia empresa asimétrica ha sido una implementadora local, ¿ok? Entonces sé de lo que hablo por experiencia propia. Y la crítica que ha surgido hace muchos años es que es muy ineficiente. Es muy ineficiente porque tienes ese 30% que se lleva la gente que está dentro de Washington, D.C., y luego trabajan como
agencias o compañías como como la mía, y con estas restricciones que son a veces muy duras y a veces no llega mucho a la gente donde tiene que llegar. Tú sabes, la mujer con el bebé que necesita la leche, que necesita el antibiótico o lo que sea, ¿no? Entonces, y además, por ejemplo, en mi caso, si tú eres parte de otra organización, ellos pueden decidir, hay otra gente que puede decidir um, qué porción te toca y no en función a la importancia o el impacto de lo que estás haciendo. Entonces hay muchos intereses cruzados y eso le ha quitado mucha eficiencia a esta operación del USAID y hay mucha crítica. ¿Okay? Sin embargo, sigue siendo una cosa muy importante en uno de los pilares de poder nacional para seguir siempre teniendo una defensa a la democracia, una protección de las mujeres, en particular en situaciones frágiles o en situaciones de hambruna, que recibes la bolsa de arroz, que recibes la comida que de otra manera no hubieras recibido. Entonces sí es una pérdida muy importante. Lo que ha pasado esta semana es que el jefe de Estado Mayor, lo que en inglés llaman un Chief of Staff, Dan Katz, escribió al Departamento de Tesoro, que se encarga de hacer todos los pagos de todo, o sea, de todos los 3 billones, $3 trillion en inglés, 3 billones en español, que es 3 millones de millones, ¿ok? Para estar claros, no 3.000 millones, 3 millones de pagos al año del gobierno estadounidense. Escribió y pidió acceso para impedir los pagos del USAID, supuestamente para, hacer una auditoría para ver, para chequear la implementación eficiente. Como saben, Elon Musk, que es ahora el jefe de un departamento de eficiencia de gobierno, que por sus siglas en inglés se conoce como DOGA, dijo que no iban a frenar pagos, pero solo querían ver. Sin embargo, la persona a quien se le quería otorgar este poder es un muchacho de 25 años con 0 experiencia gubernamental, que nunca ha visto el Departamento de Estado, ni tampoco los proyectos de USAID, y tampoco tenía ¿cómo se dice? Como una examinación de sus credenciales o los credenciales para tener acceso perdón, a información secreta, ¿no? Pero con esto se le otorgaría acceso pleno a todas las informaciones de toda la gente que paga impuestos en Estados Unidos, todos sus pagos de USAID y todos sus pagos del gobierno. Es mucho poder. Y entonces se le dijeron, al Dan Katz se le dijo, a Dan Katz USAID le dijo que no, que no se puede impedir los pagos que ya han sido autorizados. Como les mencioné, estos pagos son autorizados ya por el Departamento de Estado. Perdón, un poquito de agüita. Por el Departamento de Estado ya hasta su siguiente presupuesto fiscal. Entonces ahí llegan y dicen que es una organización criminal. Entonces, y lo han cerrado. Lo han cerrado y eso tiene un gran impacto sobre decenas de miles de empleados, sobre estos bandidos del M40, para ponerlo en términos madrileños, y también sobre millones de personas alrededor del mundo que dependían de esto, ya sea en Ucrania, en Sudán, o incluso venezolanos refugiados o en otros países, ¿no? Que dependían mucho de esto. Entonces, ¿qué significa? Bueno, esto significa que en realidad
el desarrollo, el poder de tener desarrollo en otros países es algo muy importante para el poder nacional y es muy importante para la gente a quien impacta. Entonces, hay cierta justificación de ambos lados, ¿ok? El USAID y sus proyectos de repente requerían un poco de reforma, pero entonces, por ejemplo, el impacto del desarrollo debería estar más enfocado en cosas más estratégicas. Odio decirlo, pero tal como lo hacen los chinos, por ejemplo, que el desarrollo es un puerto marítimo, un aeropuerto, una escuela, un hospital, ¿no? Entonces, claro, los chinos lo hacen de cierta manera que les beneficia a ellos también, pero entonces ha habido una crítica incluso de la gente en estos países que lo reciben, que prefieren tener trabajos, que prefieren tener empleos, que prefieren tener infraestructura. Entonces es muy importante que el USAID, los proyectos de desarrollo, de repente no se eliminen del todo, porque es muy difícil tener amigos globalmente, solamente a la fuerza. También tienes que tener algo más suave, ¿no? Con organizaciones de sociedad civil y también organizaciones de poblaciones, o sea, no solo organizaciones, sino familias, poblaciones y gente buscando trabajo. Entonces sería importante ver qué pasa en los siguientes días, que si el concepto de desarrollo dentro de los Estados Unidos acaba 100% o si realmente se reforma en otra cosa. Pero sería importante que siguiera también la pauta del Departamento de Estado y no, por ejemplo, el Departamento de Defensa, otra cosa, porque no debería estar ligado a lo militar, sino debería estar ligado a lo diplomático y lo que es y esos intereses. Y eso ha sido la crítica de la administración de Trump a USAID. Y si esa es su crítica, lo cual ellos lo han dicho, que no sirve a los intereses del Departamento de Estado, el mismo Marco Rubio lo ha dicho, entonces deberían tener otra alternativa que sí sirva a eso. Pero eliminar el desarrollo internacional así como así es realmente acabar con uno de los pilares importantes del poder nacional. Bueno, esto ha sido un podcast un poco controversial y les invito por favor a suscribirse, a compartirlo y a comentar, ¿ok? Y seguimos la conversación porque esto es una conversación para todos, ¿ok? Gracias a ustedes, chao.